Buenas tardes, Dios los bendiga. De nuevo bienvenidos de parte de la Iglesia Bautista El Buen Pastor de Bucaramanga. Mi nombre es Yorley Parra. En esta tarde continuamos con nuestros devocionales de la primera carta del apóstol Juan. Y continuamos hoy en el capítulo 4. Bienvenidos de nuevo a todos. Vamos a leer los primeros 6 versículos. Dice así la palabra del Señor. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído, que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios y el que conoce a Dios nos oye, y el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu del error. Una de las grandes particularidades de los creyentes en Cristo es que los creyentes en Cristo no asumen que todo lo que se les enseña es correcto si no lo corroboran con la palabra de Dios, con el mensaje central del Evangelio según la Biblia, y lógicamente no son certificados por medio del Espíritu Santo en sus corazones. Ya hemos tocado el tema, Juan ya ha hablado de los anticristos y hoy hemos de tocar el tema sobre el probar los espíritus, que de acuerdo al primer versículo de este texto o de este capítulo 4 de Primera de Juan, es que no le creamos a todo espíritu. Aquí está diciendo que probemos o que pongamos a prueba los espíritus humanos o las personas para ver qué es lo que los mueve. Esencialmente nos está diciendo para ver si realmente son movidos por el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad. Y esto es muy sencillo de probar. Él dice, aunque muchos profetas han salido por el mundo, y esto podría estar haciendo alusión al capítulo 2 cuando vimos que falsos maestros habían salido por el mundo, que no eran de la iglesia, aunque estaban en la iglesia, no eran de la iglesia porque si no hubieran permanecido dentro de la fe en Cristo con los de la iglesia, con los demás hermanos. Esto nos está enseñando que los falsos profetas movidos en el mundo que han salido muy probablemente de la iglesia con conceptos cristianos terminan por enseñar distinto a la base de la fe cristiana. Y es la connotación de enseñanza la que tiene la palabra profeta allí. Muchos falsos profetas serían muchos que enseñan mal o que enseñan falsamente el Evangelio o incorrectamente, aludiendo a algunos puntos doctrinales correctos sobre Cristo. Y en el 2 especifica, en esto conoced el Espíritu de Dios, todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y el contraste es en el versículo 3, todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Lo clave aquí es la humanidad de Cristo. Recordemos también que en el capítulo 2, en el versículo 22, se nos dijo que el mentiroso es el que niega a Cristo. Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Negar a Cristo ya se nos pone más claro aquí, es negar algo de su ser, divino o humano. Y aquí está diciendo que los que tienen el espíritu del anticristo, o son anticristianos, o no son cristianos, niegan que Jesucristo realmente fue un ser humano. Era muy importante, sigue siendo muy importante y será hasta el final importante que entendamos que Jesucristo es Dios hecho hombre, pero un hombre de verdad, un hombre real. Durante el pasar de la historia cristiana, algunos han entendido que Jesucristo fue como una especie de fantasma, una aparición y que parecía hombre, pero realmente no era un ser humano. Y detrás, lógicamente, hay filosofías de culturas y religiones antiguas que no son la cristiana o que no se basan en la palabra de Dios y en la fe en Cristo, que han enseñado que lo carnal o lo físico es malo y lo espiritual es bueno, y que Dios no se podía hacer un ser humano porque un ser humano por ser carne y de hecho por tener Dios cuerpo físico sería malo. Y tenemos que recordar
que Dios nos hizo con cuerpos físicos. A Adán y a Eva los creó con cuerpos y Dios mismo dijo que era bueno. Entonces la maldad se introduce en la humanidad y lógicamente en la creación por medio de la rebelión del ser humano, y entonces empieza a obtener sus consecuencias en el sentido físico, pero también en el espiritual. La Biblia nos enseña que Jesucristo se hizo realmente hombre. Esto es muy importante porque si no entendemos que Jesucristo se hizo hombre, no entendemos realmente el amor de Dios, que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Lo envió, pero no lo envió como que fuera un hombre, como si hubiera sido un ser humano, sino siendo realmente un ser humano, en todo débil como el ser humano al compararlo con Dios, pero también tentado en todo como los seres humanos. Y como ser humano fortalecido por la obra del Espíritu Santo en su humanidad, es que ejecutó la obra de una vida perfecta, sin pecado, y luego una muerte redentora por nosotros, y al final su resurrección para darnos la victoria en él. De hecho, el espíritu del anticristo es el que contradice esto. Entonces ya entendemos que el anticristianismo que habla Juan y que dice que ya hay muchos anticristos, lo vimos en el capítulo 2, es decir que Jesucristo no ha venido o no ha venido en carne, y ese espíritu está en el mundo. Hemos escuchado, dice Juan, que viene y ya está, no una persona literal que es el anticristo, sino el espíritu anticristiano. Y dice Juan, nosotros hemos vencido por la fe, ya tenemos victoria, porque los que así piensen, que no crean que Cristo se hizo ser humano, piensan como el mundo, la filosofía de esa época. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye, conocen lo que ellos piensan y asimismo escuchan de acuerdo a sus pensamientos. Esto es y ha sido y seguirá siendo así hasta que Cristo regrese. La mayoría de las personas escuchan de acuerdo a sus prejuicios y a sus predisposiciones, en este sentido internas. Pero nosotros sabemos que somos de Dios si conocemos a Dios por medio de Cristo, y que el que sea tocado por el Espíritu Santo nos oirá, y los que no nos oirán. En eso se distingue, dice al final, el Espíritu de Dios y el Espíritu de la verdad y el Espíritu del error, de tal forma de que el anticristianismo no solamente es la negación de algo sobre Cristo, en este caso su humanidad, sino también es una enseñanza errónea con respecto a la palabra de Dios y a Dios mismo. Y el cristianismo, de acuerdo al apóstol Juan, es la enseñanza correcta de la humanidad de Cristo, su obra redentora, y es la enseñanza verdadera. No todos no nos escucharán, y algunas personas que nos oigan en estos devocionales tal vez entiendan que Cristo vino y lo repitan muchas veces, pero no lo valoran o no lo entienden y no lo asimilan para sus vidas, porque se les volvió un tema repetitivo en su cultura o en su enseñanza durante su niñez, y no es tan importante como el hecho de que, por ejemplo, en este tiempo, si hay o no hay la vacuna contra el coronavirus, en esta época de mayo del 2020. Es una noticia mucho más grande y más importante que haya llegado el coronavirus, que haya llegado una pandemia o que exista la cura o no para la misma, porque es Dios mismo que se hizo hombre, y esto es mucho más grande, más poderoso y más demostrativo del amor de Dios para redimirnos siendo nosotros pecadores. Y entonces nosotros lo que debemos hacer es dejarnos guiar por el Espíritu Santo, ser sensibles a su voz hoy y ver la obra del Señor redentora sobre nuestra vida como aquella que nos saca del error. Esto es muy importante porque la vida nuestra tiene un propósito mayor que simplemente la vida temporal, y nosotros no simplemente estaremos aferrados a lo que este mundo dice o enseña. El cristiano se distingue porque el Espíritu Santo le puede dar paz, pero le puede dar paz porque no lo deja moverse o ver las cosas como el mundo las ve, sino las ve por la palabra de Dios, por la fe en Cristo y conforme a la guía del mismo Espíritu Santo. Entonces podemos tener paz en medio de esta tierra y podemos evitar el error. No solamente el error intelectual, sino una vida de error. Y eso lo vamos a continuar viendo en esta carta del apóstol Juan. Así que oremos pidiéndole al Señor que su Espíritu Santo sea el que nos revele a Cristo, si realmente no hemos entregado nuestra vida a Él, y si lo más importante en nuestra vida no es haber conocido a Dios por medio de Cristo, y si no entendemos que lo más importante en la historia es que Cristo se haya hecho hombre. Tal vez lo hemos pensado, tal vez nos lo han dicho, pero no lo hemos visto como lo más importante, y eso es obra del Espíritu Santo. Oremos para que eso suceda si no lo ha pasado, y si ya ha sucedido y si realmente hemos entregado nuestra vida a Cristo, para que eso cobre cada vez más valor y todo lo demás
palidezca con respecto a nuestra relación con Dios por medio de aquel que se hizo hombre para llevarnos a Dios, para reconciliarnos con Dios. Señor, te damos gracias en esta tarde y te pedimos nos ayudes conforme nos insta el apóstol Juan a probar los espíritus. A ver cuando alguien nos esté enseñando, si nos está enseñando realmente conforme a quien tu palabra enseña que es Cristo, nuestro Salvador, en su divinidad y en su humanidad. Y a no verlo como algo simplemente intelectual o un simple concepto, sino a verlo tan importante porque es que de eso se alimenta nuestro corazón, de la verdad gloriosa de que Jesús se hizo hombre para vivir por nosotros y morir en nuestro lugar y luego resucitar gloriosamente, y que podamos por medio de esa fe y confianza en Él vencer al mundo, tener una vida que supera la que la mayoría tienen solo viendo las cosas como el mundo las ve. Ayúdanos, oh Santo Señor, te lo pedimos, si ya hemos creído en Cristo, a avivar esa fe en Él y a confiar y a descansar y a vivir conforme a esa fe en victoria sobre el mundo, sobre las filosofías del mundo, sobre los temores del mundo, sobre las ansiedades de este mundo, sobre toda clase de atracción idolátrica de este mundo. Creemos en Cristo, en nuestro Señor que se hizo hombre para redimirnos. Te damos gracias en el mismo nombre de Jesús. Amén. Recuerde que tenemos hoy en la Iglesia Bautista Buen Pastor, si quiere participar y acompañarnos, nuestro culto a las 7 de la noche, para que pueda estar junto con nosotros de nuevo orando, pero ya un rato más. Así que no se le olvide, 7 de la noche miércoles hoy, todos los miércoles 7 de la noche culto de oración. Y deje alguna inquietud, si tiene alguna pregunta, en los comentarios. Lleve a la práctica lo que aprendimos hoy. Pruebe muy bien lo que se le enseña. Dios le bendiga.